Bienvenida familia nocturna a esta oscura fogata de historias en Hablemos de lo que no existe. El día de hoy, familia nocturna, tengo que decirte algo. Al final de este video te voy a hacer una pregunta. Y es una pregunta muy complicada porque es algo que tú sí sabes y yo no sé. Y es algo que dije. Es algo que dije yo. Pero yo no sé y tú sí. Está extraño, ¿verdad? Al final te vas a enterar y te vas a dar cuenta que no te estoy mintiendo. Realmente es tal cual como te lo estoy diciendo. Pero antes de eso, tengo que decirles que familia nocturna, próximo fin de semana nos vemos en Puebla y en Pachuca. Y ahora sí, comencemos este episodio en el que te voy a hablar de 3 experiencias paranormales intergeneracionales. Ay, que si estabas a punto de dormir, lamento que no se te va a hacer ese plan. Ahora sí, dicho una vez esto, prepárense y comencemos esta oscura fogata de historias. Hoy tengo un montón de historias sumamente complicadas que les quiero contar. En las historias hay personajes. En la vida hay personas. En los personajes de las historias, por más que a veces queremos que sean más complejos, lo que realmente estamos buscando es que se acerquen un poco a la realidad. Porque en la realidad las personas sí somos bien complicadas. Bien complicadas. No tenemos la menor idea de cómo una persona va a reaccionar ante una situación. Tendrías que conocerla a detalle. Y tendrías muy probablemente que haber estado con esa persona en más de 2, 3 o 4 ocasiones ante la misma situación para poder anticiparlo. A partir de ahí, es mera suerte el hecho que hayas adivinado cómo se iba a comportar alguien ante una situación. Pero cuando hablas del miedo, las cosas suben de nivel bastante. ¿Cómo diantres alguien se va a comportar frente a una situación de miedo? Hoy lo vamos a dejar en entredicho directamente con estas historias. Hay una chica que se llama Susana. Y Susana es una mujer muy linda el día de hoy, muy vivaz, que está luchando para sacar su vida adelante. Vive sola, es soltera, ha tenido sus parejas, pero en este momento de su vida está soltera. Y por ahí, por un momento que estaba pasando complicado, conoce el podcast, lo comienza a escuchar y me empieza a decir por medio del correo que me mandó: oye, te voy a ser súper sincera, lo escucho porque me mata de la risa. Y no me entiendas mal. No me da risa en sentido burlón lo que tú cuentas, pero a mí las cosas que dan miedo me hacen reír. Y me hiciste, después de muchos episodios, que me acordara por qué. Ahí te va lo que me pasó cuando yo estaba saliendo de la preparatoria y me tocó tener mi propia historia de terror. En ese tiempo, yo era una chica que no tenía nada de experiencia en la vida, estaba teniendo mi primer trabajo en un parque de diversiones. Y en ese parque de diversiones estaba ahí prácticamente forzoso porque estaba muy cerquita de donde yo vivía en ese tiempo con mi familia y mis papás de un día para otro les empezó a ir mal económicamente y mi papá me dijo: a partir de este momento, Susi, o tú te haces cargo de tu escuela y de tus necesidades o te va a faltar todos los días porque ya no tenemos para nada. Y fue muy tosco el papá, pero era porque ya estaba harto, estaba fastidiado, estaba viviendo tantas cosas complicadas el señor que no estaba pudiendo resolver, que llegó un momento en el que aventó el astre, aventó el barco, dijo: al carajo, ya no voy a seguir frustrándome, que se frustren los demás. Y al tomar esa actitud, se volvió muy irresponsable. Y de repente se había desentendido por completo de sus 3 hijos, de su esposa, y él vivía para él y se volvió un tipo cerrado y egoísta. Tal vez huía de la realidad, tal vez había algo en la dinámica familiar que no lo llenaba, vete a saber. El punto es que la pobre Susi, de vivir entre comillas mimada, no demasiado, pero digamos que todas las necesidades eran cubiertas por su seno materno y paterno, ahora le tocaba enfrentarse al mundo. Y de repente, de un día para otro, le toca pagarse todo, no sabe ni cómo conseguir trabajo, y su mamá en un arranque le dice: pues salte y busca aquí en la feria, ahí deben de contratar. Y ella se sale, va al parque de diversiones, que es la forma en la que su mamá le decía la feria, va para allá y resulta que sí están contratando. Ella ve este lugar enorme y había ido tal vez 1 o 2 veces en su vida. Es muy diferente cuando vives muy cerquita de estos lugares, que es fastidioso tanto ruido todo el tiempo, que ir de lejos, porque es una gran atracción que va a ser toda una aventura. Para ella, ir ahí y conseguir trabajo era algo surreal, porque era casi trabajar con un vecino ruidoso, fastidioso, molesto, que los tenía hartos, aparte en un momento complicado de su vida. En fin, el punto es que consiguió el trabajo. Y cuando llega ahí, ve a un montón de personas desconocidas, a grupos enormes de personas desconocidas, en un parque que ella conoce perfectamente, porque de vista lo ha visto miles de veces.
Y aunque ha ido solo 2 ocasiones, tiene muy buena memoria y se sabe casi todas las atracciones del lugar. Salvo las nuevas, las que pusieron ese año, son las únicas que no conoce, pero fuera de esas, conoce todo. Y eso hace que se posicione muy rápido. Desde la capacitación de entrada, ella era de las primeras que levantaba la mano para responder todo y en todo acertaba. Conocía el parque realmente. Era vecina. Sabía hasta las canciones y las tarareaba enfrente de la gente. Y cuando estaba ahí la persona enfrente de la capacitación, decía, oye, qué entusiasmo. Pero Susi no estaba entusiasmada. Susi estaba medio fastidiadilla, pero conocía perfectamente de lo que hablaba y se dio cuenta que eso lo podía aprovechar. ¿Qué es lo que ocurre? Que le pasa algo muy raro. Y me dice, fíjate que yo salgo de mi capacitación que duró una semana, ya como una empleada de confianza. Me agarraron una confianza tremenda. Yo no sé por qué. Algo les inspiré. Y lo que sucede es que en lugar de ponerme junto con alguien para que vaya llegando a ciertas zonas, vea ciertas cosas, me haga cargo de otras cosas, me mandan directamente a mí sola. No lo hacían con nadie. Entonces yo dije, oye, o no les importo o realmente ya me agarraron mucha confianza. Me fui por la segunda. Me agarraron confianza. Así es que me empiezan a mandar a puestos como encargada cuando ni siquiera entiendo bien la logística, pero dije, ¿qué tan difícil puede ser? Me mandan primero al cuarto de juguetes. En el parque de diversiones hay mamás que ya están fastidiadas con sus niños y yo creo que en el pasado generó un problema al parque de diversiones, lo que decidieron hacer todo un área que tiene juguetes para niños, pero está cercada. Cuando entran los niños ahí junto con sus papás, nadie sale del lugar, absolutamente nadie. Hay una alberca de pelotas chiquititita, hay unos de estos juegos que te puedes ir subiendo y los niños ahí están metiendo sus manos como en estas rejillas de tela. También hay una zona donde hay pelotas, muñecos y hay de todo ahí, hay de todo. También tenemos un espacio con un arenero muy grande y les pedimos a los niños desde antes que pongan su ropita, si llevan como cosas extras, en unos cuadritos para que no terminen todos llenos de arena o que salga tanto de esta caja, porque después tienen que paliar para volverla a meter y así. En fin, el punto es que es una zona que es especialmente para ellos. Me encargan de ese lugar. En ese lugar no se pide boleto, no se cobra nada. Solo hay que estar atentos, es una cuestión de logística, se me hace muy sencillo. Y es ahí donde me pasa algo muy raro. Como para el tercer o cuarto día, yo estoy segura que acaban de salir todas las personas porque me di cuenta que la única manera de llevar ahí un control es contando y aprendiéndote las caras. No había de otra. No habíamos, en ese tiempo no había cámaras de seguridad, no contábamos con gran equipo. Tú ves a la señora güera que trae la liga de color morado y ves al niño que trae el overol azul, apréndetelos, mija, porque después cuando no estén y vengan y te pregunten, más vale que hayas visto que se hayan ido juntos. Y después tienes que ir viendo quién viene con quién y así, porque en serio, los papás ahí adentro se desentienden, dejan a los niños, se ponen a platicar entre ellos y ya me han tocado señores que van caminando con un niño que no es el de ellos y donde les digo, oiga, su niño es aquel, voltean a ver al niño y se asustan, donde están distraídos, están en la lela. Entonces me doy cuenta de mi responsabilidad y me empiezo a aprender las caras de las personas, las caras de los niños, cómo vienen juntos y si hay oportunidad hasta los nombres. Y los voy contando. Y cada 10 personas me hago la que como si estuviera lleno el lugar y hago que se espere gente en la entrada. Lo que hago realmente ahí es que me los aprendo en pares. La señora con el niño, el señor con el niño. Esos datos a mí me sirven muy bien porque es grupo 1, 10 personas, 5 papás, 5 niños. Se acabó. Grupo 2. Y así los clasifico en la cabeza. Eso lo tuve que aprender yo. Y me sirvió como no tienes idea. Pero te digo que me pasa algo raro. Porque llevo unos días ahí, ya tengo mi orden de clasificación. Todo está súper ordenado y todo lo dejan muy muy bien. Porque yo ya les digo antes de salir, por favor dejen las cosas en su lugar. Apóyennos con esto y con aquello. Y como la gente les estoy cayendo bien, me apoyan mucho. Todo muy padre. Pero en estos días, al momento de salir, estoy segura que el niño que está en la alberca de pelotas no se había metido con ninguno de los grupos. Con ninguno. Se ve de hecho un poquito mayor que los niños que vi ese día. Así es que lo veo que no hay ningún adulto ahí. Me pongo a hacer memoria. Reviso mi libreta de apuntes donde apunté los 4 grupos que tuve durante esa tarde. Pongo las referencias de cada uno de los papás y los niños porque mi memoria es muy buena. Así es que voy haciendo esta relación y este niño no estaba. Y después pienso, ¿cuál de los papás pudo haber entrado con 2? ¿Cuál de los papás y de las mamás entró de tal manera que tú estabas distraída? Porque también pasaba, a veces entraban de 2 y 3 a la vez y tenías que estar muy atento y después por eso yo hacía ese corte cada 10. Pero mira, para no hacerte el cuento largo ni aburrido, el niño no había entrado conmigo.
Así es que después de revisar los apuntes y la libreta, dije, voy a ir a hablar con él. Necesito saber dónde están los papás. Ya se acercaba la hora del cierre del parque. No podía ser que nadie había llegado como que estar con el niño. Y veo donde el niño, juguetón, porque le hablo y le digo, oye niño, ven para acá. Juguetón, se va caminando, se mete al alberca de pelotas, voltea a verme levantando la mano así, como saludándome en el aire, pero bien payaso, bien teatral, y yo ya me la sé. Cuando los niños son así de llamativos, en serio van a hacer mucho escándalo por llamar tu atención. Y yo ya sé que ahí es un ponte seria, no reacciones. Entonces nada más me le quedo viendo y cruzo los brazos y le digo, vente para acá. Y el niño, muy buen actor, empieza a hacer como si fuera un ascensor. La alberca no es honda. Le llegaban las pelotas como al ombligo y él hace como si fuera un ascensor porque me saluda sonriéndome y se va hundiendo entre las pelotas. Y yo me tengo que aguantar la risa porque dije, oye, este está bueno pero para el teatro. Las pelotas se empiezan a mover y yo digo, y el niño está, pero qué bruto. Este sí salió como circense, un actor, un artista, alguien que le sabe, porque veo las pelotas que se están moviendo en la superficie y el niño no está ahí. Y digo, oye, como si fuera el tiburón, un cocodrilo, ¡wow! Y se van acercando las pelotas que se mueven hacia el borde, hacia donde yo estoy. Y le digo, ¿cuál es el juego? ¿Quieres que me meta a buscarte? No te voy a buscar. Salte ya. Voy a cerrar a la de 3. 1, 2, y donde digo 3, brincan unas pelotas como que las aventó desde abajo. Agarro las pelotas, las aviento dentro de la alberca y pegadita ahí digo, salte ya, no estoy jugando, salte ya. Pero sí estoy pensando que el niño es muy bueno. Es muy bueno. Y si llegan los papás los tengo que felicitar y les tengo que decir que sigan haciendo eso que está haciendo el niño. Pero me voy en mis pensamientos, narrador, porque se me van como 15 minutos. ¿Qué niño te aguanta 15 minutos? No sale. Oye, llega un momento en el que dije, pues no se ahogar, no es agua, son pelotas. Y está ahí abajo, y si está ahí abajo y lleva tanto tiempo, pues simple y sencillamente es porque se acomodó. Pues narrador, que me meto y que le estoy busque y busque como 45 minutos. Una fila de papás afuera que querían entrar. Y yo ya no estoy poniendo atención por allá. Había cerrado bien la entrada, por eso nadie se coló. No había ningún niño en el alberca de pelotas. Y ya después me quedé pensando, Susi, te distrajiste por un rato. Fueron 15 minutos, no manches. O sea, tú tampoco eres ni Diosito ni un robot. Esos 15 minutos que te quedaste pensando en la lela, ahí se te escabulló, se te fue. Pues que me vuelve a pasar al día siguiente. Y el tercer día no veo al niño, pero veo unos zapatitos que yo no reconozco en ninguno de los niños en la zona donde les pido que dejen la ropa. Los zapatitos viejos como no te imaginas, narrador. Pero viejos. Sucios, rotos. Pero todo era, o sea, es algo que tenía 20 o 30 años. Imposible. Yo te lo aseguro, estoy consciente que en ese tiempo la gente tardaba mucho en cambiarse de ropa. Me refiero a que la heredaban. Entonces a veces te tocaba a ti ropa que traía 6 generaciones y no se rompía. Era buena. Igual no tan cómoda, pero sí buena, aguantaba. Pero 30 años, es mucho. Yo estoy viendo los zapatos y digo, ¿pero de quién puede ser esto? Y mientras estoy con todo ese show, que me caen unas pelotas de la alberca de pelotas, me caen cerca del pie, volteo y veo otra vez donde se hace este movimiento de las pelotas, donde hay alguien abajo, y digo, es el niño ese. Y le grito levantando los zapatos así en el aire y moviéndolos. Oye, ya sé que estás ahí. La vez pasada te me escapaste y ahorita aquí traigo tus zapatos. Si no te sales de una vez, no te voy a dar nada. Pues me creerás que me volví a quedar en la lela como otros 10-15 minutos, porque para cuando reacciono, estoy en posición de firmes, los 2 brazos los tengo a los lados del cuerpo, estoy viendo fijamente la alberca de pelotas, mi brazo derecho lo tengo bien cansado, pero no tengo los zapatos. Me volví a meter para ver si no se había metido alguien y no estaba el niño. No lo vi ese día, no me consta que haya sido él, pero fue muy raro. Pasan unos días y mi gerente me dice que un grupo de compañeros tuvieron que hacer cambios en sus puestos y me pide a mí que yo lo apoye al final del día a sacar bolsas de basura de 3 puestos diferentes y llevarlos a un contenedor que esté en la casa de los espantos. En esa casa de espantos yo no me quiero acercar porque soy una persona súper miedosa. A mí no me gustan esas situaciones. No me gusta nada relacionado con el terror. O bueno, eso en ese tiempo. Así es que yo le digo, oye, no friegues, no me mandes allá, porque yo ya he escuchado que juegan bromas pesadas. Y él me dice, sí, los que juegan bromas pesadas son los 3 que te estoy diciendo que no van a venir. Tú olvídate. Y si te hacen una broma, yo me encargo de sancionarlos fuerte. Por favor, échame la mano. Yo le digo que va, pero que por favor hable. No me gustan ese tipo de bromas y sí puede afectarme mucho. Él me dice que tranquila, no pasa nada. Y en serio, no te van a jugar una broma.
Voy al final del día, voy con unas bolsas, mientras voy caminando ahí cerca de esta casa de terror, y en la parte de atrás es donde están los contenedores a los que tengo que llegar a tirar las bolsas de basura. Llevo la primera bolsa y no pasa nada, llego la segunda bolsa y no pasa nada, pero en la tercera bolsa voy a entrar al callejón por el que me tengo que meter para llegar al fondo donde están los contenedores. Me dio miedo, se sentía diferente, era raro, era como si se hubiera puesto más oscuro, y desde que yo empecé ya era de noche. O sea, no había posibilidad que fuera más oscuro. Las luces eran las mismas, pero se sentía como claustrofóbico, como más cerrado, feo. Pues yo dije, no me voy a quedar ahí. Tengo que hacer mi chamba, ni modo que deje aquí la bolsa de basura tirada afuera. Me van a llamar la atención a mí. No, pues bueno, agarro la bolsa y empiezo a hablar en voz alta. Oigan, voy con la bolsa de basura. Ya saben que conmigo no jueguen con eso. Soy la nueva, pero me pidieron un paro, por favor, no me estén jugando. Yo me enojo mucho con esas cosas. A mí no me gusta que me saquen sustos. Y empiezo a decir todo eso hasta que llego a los botes de basura, levanto la tapa del contenedor y cuando traigo la bolsa así en las manos, caen 3 pelotas adentro del contenedor. Yo pego el grito, pero pego el grito como no tienes idea. Volteo, no hay nadie y vuelvo a escuchar adentro del contenedor que algo pesado cayó. Cuando volteo a ver, los tenis del niño ese que te digo, que tenían muchísimos años ahí sucios. No, me fui gritando como loca. Me escucha el gerente que está en el otro lado del parque, pero no, cállate, yo me fui fácil unos 200 metros, llegué casi sin voz y él me dice, ¿qué pasó? Y yo le digo bien enojada, te dije, me asustaron. Pero no, en serio que no, aparte, ahorita en la casa del terror ya no había nadie, ya estaba cerrada. Y yo, no. A mí ya no me estén jugando esas bromas, yo te dije que te ayudaba, pero se pasaron y me fui bien indignada. Al día siguiente cuando llego, él me manda a hablar y dije, ¿sabes que me va a sancionar? Porque sí le hablé muy rudo. No le dije malas palabras, pero sí le hablé rudo. Yo llego a su oficina y donde voy entrando me recibe con un café, un sándwich y unos boletos gratis para el parque de diversiones. Y yo le digo, ¿esto qué? Y me dice, Susi, estoy súper apenado contigo. Mira, yo no sé qué pasó anoche, no me quisiste decir, pero te juro que yo estoy agradecido con el trabajo que haces. Eres un buen elemento, eres una persona que ha mostrado como que está al 100% apoyándonos en todas las necesidades que hay. Lo último que quiero es que te enojes y te quiero regalar esto. No porque sea una broma que te hayan jugado, O sea, quiero ser claro con eso. No porque yo haya hablado con alguien para que te hiciera una broma. O sea, olvídate de todo eso. Hablé con todos tus compañeros, con todos. Gente que no conoces, gente que no te has topado, gente que es parte del parque desde hace mucho tiempo. Hablé con todos y les pedí que, por favor, cuando te vieran, ni siquiera se les ocurriera intentar sacarte un susto. Eso sí lo hablé y les hablé muy tajantemente. Hoy en la mañana vine a llamarle la atención a todos los que se quedaron ayer en el turno de la noche, todos los que vinieron en el turno de hoy en la mañana. Ninguno, todos me lo juraron, ninguno fue. Hoy en la tarde voy a hablar con el resto de personas que estuvieron allá y les voy a llamar la atención. Va a salir quien te jugó la broma, pero dime qué fue lo que pasó. Porque yo donde les diga las cosas que ocurrieron, ahí se va a revelar, se van a reír, algo va a pasar. Pues yo ya le cuento, narrador, de las pelotas y de los zapatos. Y donde le digo, me dice, ay, Susi, no, es que esa es otra cosa, Susi. Mira, quédate con esto que te estoy dando. Me da los boletos, me da el sándwich, me da la comida, todo bien. Y me dice, y quiero que me escuches muy bien. Susi, espero que no lo tomes a mal. Tal vez no te habían dicho, pero en este parque asustan. En este parque se aparece un niño y ya te lo topaste. Eso no es ninguno de tus compañeros y lo que me acabas de contar es algo que le pasa a muchas personas cuando llegan a trabajar al parque. Como tú ya tenías cierto tiempo aquí, par de semanitas, yo dije, a ella ya la dejaron tranquila, pero no, ya me lo confirmaste, también te pasó a ti. Yo me le quedo viendo y le digo, ay, por favor. Le dije, habías empezado muy bien, no me salgas con esto. Y me dice, tómalo como quieras, pero te lo digo desde ahorita. En el parque asustan. Y como ya te asustaron, yo te diría que por favor andes con cuidado. ¿No son tus compañeros? Pregúntale al que quieras acerca del niño para que escuches historias del lugar. Pues narrador, no me gustaban las historias de terror, pero yo no me quería quedar pues ahí molesta por lo que me habían hecho, que comienzo a preguntar. No pasa ni una semana cuando tengo como más de 15 historias. El niño se aparece del otro lado de la venta de comida y saluda a las personas que están vendiendo justo antes de cerrar. En muchas ocasiones, cuando son personas nuevas,
sacan algo de comida de la que ya se va a tener que tirar porque ya no se puede congelar y es algo que se calentó, para ofrecérselo porque es un niño muy simpático, que lo ven que está como que solito y no ven sus papás alrededor, entonces les da cosa, ponen las cosas, ven que el niño se acerca, se agacha enfrente de la zona de comida y nunca nadie lo ve. Bueno, ese relato, según lo que me dijeron, tiene más de 10 años. 10 años pasa y vuelve a pasar y vuelve a pasar y vuelve a pasar. La alberca de pelotas, lo que te dije, esa del cocodrilo, del tiburón, le ha pasado a más de 50 gentes en el parque. Ese lugar, el de la casa del terror, y que caen pelotas, muchísimas personas les ha pasado. Lo que a nadie le había ocurrido era lo de los tenis. Y eso se me hace porque los agarré. Y me dicen que esos tenis en muchas ocasiones lo han visto, pero que nadie se atrevía a agarrarlos, porque para todos decían, esa cosa debe ser del fantasma, ya todos habían escuchado las historias, pero como a mí me pusieron como empleada de confianza, nunca tuve nadie al lado, yo nunca me enteré de las historias del lugar, yo pues venía a trabajar y ya, pues que me voy quedando súper impactada. No sé si creerles o no, pero cuando me lo decían bien convencidos, entonces yo ya estoy en este entredicho del sí, no, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y es ahí cuando ocurre una situación en el parque que me voló la cabeza. Hay una chava que se llama Evelyn, acaba de entrar, le están pasando con cada uno de los encargados de área para que aprenda a hacer de todo. Yo ya me quedé encargada del área de niños porque me han dicho que nadie nunca había tenido tan buen control en esa zona. Pero ahí estando en el área de niños, más o menos como a las 5 de la tarde, un día en el que casi no fue gente al parque, empezamos a escuchar las carcajadas de Evelyn, pero carcajadas. Y eso es un problema, porque cuando la gente del parque, los que trabajamos ahí, ya nos estamos riendo así, nos llaman la atención. Porque no se trata de que nosotros vengamos nada más a divertirnos. Significa que ya no te está importando tu puesto de trabajo o que algo están haciendo. Entonces yo dije, no sabe cómo se la van a tupir, porque esta sí. O no era reírse, eran carcajadas a gritos. Conforme va avanzando el tiempo pasan como 10 minutos y son cada vez más las carcajadas, más sonoras. Entonces veo a mi capacitador y a mi gerente. Los veo los dos corriendo para allá y van yendo hacia la zona donde Evelyn se supone que estaba, que es pegadita a la zona de comidas. Llegan para allá, no sé qué es lo que vieron, pero cuando regresan vienen pálidos, y ya no se escuchan las carcajadas de Evelyn. Y yo voy y les digo, oigan, ¿qué pasó? Y me dicen los dos, no quieres escuchar. Si quieres luego voy y pregúntale a tus compañeros. Lamentablemente Evelyn ya no va a trabajar en esta empresa. A mí se me hace raro porque la chica la verdad es que había hecho un buen trabajo, había hecho las cosas bien y simplemente por reírse se me hacía demasiado. Y me quedo pensando, tal vez hizo un desastre grande y se estaba riendo por nerviosa. Pues me ganan las ganas, narrador, como no había gente. Cierro mi puesto como si fuera a ir al baño y que me arranco para allá. Dije, todavía han de estar ahí Evelyn y los otros, o si no alguien que me entere. Llego y está Evelyn atacada de la risa, pero sentada en el piso, temblando, muerta a carcajadas. Le dirigía la palabra y le decía, Evelyn, ¿qué te pasa? Me veía con unos ojos de loca, riéndose, y no se podía controlar. Y entonces me dice un cuate, un compañero ahí del trabajo, que yo pocas veces había convenido con él. Me dice, es que se la jugaron feo los fantasmas. Y yo me le quedo viendo y le digo, ay, ¿de qué estás hablando? Me dice, es que le aplicamos la novatada, pero esta sí le fue mal. Y Evelyn lo voltea a ver, le están saliendo lágrimas, narrador, de los ojos, pero no son lágrimas de risa. Se ve donde está llorando y ella no puede parar de reír. Me acordaba de las caricaturas del Guasón donde les ponía el gas de la risa y la gente se veía que estaban sufriendo, pero no podían parar de carcajearse. Entonces voy y le digo, ¿estás bien? Y yo nada más veo que se le llenan los ojos de lágrimas y está llorando y llora y no puede parar de reír. Y le doy un abrazo y ahí es donde se quiebra y empieza a llorar. Y dije, ¿qué le hicieron a esta? ¿Ya la volvieron loca? Me quedé con ella como 20 minutos. Llega mi gerente porque no estaba yo en mi área preguntando por mí. Y el cuate, el chavo que te digo que estaba ahí, él va y habla con él y me dejan. Yo creo que como la pude tranquilizar, lo que no había logrado nadie, dejaron que yo me hiciera cargo de ella. Y ella me contó de en primera mano, no se la bañó. Yo creo que me hubiera vuelto loca. Me contó que ella le contaron que para ganarse un lugar ahí, como encargada de la zona, se tenía que meter en la hielera. Y es que tenemos una hielera antiquísima, de esos que son como refrigeradores viejos de metal, que en la parte de arriba se les ponía un bloque de hielo, se cerraban y con eso se enfriaba todo. No se usa más que como contenedor, pero le dijeron que tenía que aguantar el frío de la hielera. La meten, la chava estaba chaparrititita y súper flaquita. Entonces cuando se mete ella, dice que tuvo que doblar las piernas y tuvo que doblar los brazos y se queda como en una posición semifetal porque estaba de pie, pero estaba como que en cuclillas y toda torcida
La cierran y le dijeron que eran nada más 10 minutos. Y de repente se empieza a reír y los chicos afuera se ríen con ella y le dicen, con las risas tampoco vamos a hacer que te saques más rápido, no porque te dé risa. Y ella se empieza a reír más y ellos le empiezan a decir, aguántate, 1 minuto más en silencio y te dejamos. Y después se sonaban patadas, golpes y carcajadas de Evelyn. Ahí abrieron la puerta y es donde yo la escuché que se estaba riendo a gritos. Lo que me contó Evelyn es que cuando ella la meten y le cierran la puerta, en el primer minutito no pasó nada. Pero después se le hizo muy raro que dice, porque estoy escuchando como en canon, como en repetición mi respiración. Ella hacía... Y apenas terminaba sonaba... Y decía, qué raro, ¿por qué me estoy escuchando 2 veces? Respiraba más fuerte. Y se escuchaba al instante. Hasta que se le ocurrió preguntar, ¿quién está aquí? Y donde preguntó eso, dice que sintió que las manos que tenía arriba del pecho, unas manitas la agarraron y después en los costados, en las caderas y en las piernas, como unas manitas la estaban tocando y moviendo. Ahí no cabía nadie narrador más que ella. Todo estaba cerrado y no hay accesos por fuera. Y ella cuenta que cuando tiene demasiado miedo, se ríe. Es algo que no puede controlar. Es una risa muy nerviosa, no es una risa de que le guste. Es que no puede controlar el cuerpo, suena a carcajadas. En lugar de llorar a gritos, en lugar de gritar y pedir ayuda, el cuerpo se le congela y empieza a reírse y a reírse. Los de afuera creyeron que se lo estaba tomando a juego y ella estaba sufriendo adentro horrible, porque después de que le tocaron las manos, decía que eran como unas manos que le estaban palpando la cara, le ponían los deditos en los ojos y le cerraban los párpados una y otra vez. Ella ya cuando le empezaron a hacer eso, quería gritar, quería hacer algo y fue cuando empezó a patalear y a golpear con todas sus fuerzas, que para los centímetros que le quedaban no era la gran cosa, pero como afuera traía el candado, no lograba abrir la nevera, fue horrible. La chica fue la que dijo que ya no quería trabajar ahí, que ya no quería estar en ese lugar. Y todavía me enteré que por el gerente y por el capacitador, que la empresa le indemnizó para que ya no contara nada. Al final era una situación muy extraña para contar, si es que la chica se fue bien, pero a mí me desarrolló ataques de risa cada vez que me ponía nerviosa. Como que se me quedó grabada las reacciones de ella y la cara que ella puso. Y después de eso, cuando escuchaba una historia de terror, cuando veía una película de terror, me empezaba a reír. Eso fue hace un chorro de años. Entonces llegó un momento en el que ya era normal para mí estarme riendo cada vez que estaba escuchando algo de terror. Y ahora con tu podcast, que escuché una historia que verdaderamente me dio miedo, estaba a carcajadas y que me acuerdo lo que fui viviendo y dije, no manches, cómo se me había olvidado. Y esta es su historia. Ojalá que ella esté bien y qué bueno que yo al poco tiempo cambié de trabajo. Así es que podemos decir que hay gente que cuando tiene miedo se ríe. Hay gente que cuando siente miedo huye. Pero hay personas que son muy pocos por ahí y no necesariamente lo más recomendable, que cuando sienten miedo, esto les alimenta una necesidad de querer saber más, indagar más, adentrarse en eso que les está provocando el pánico. Hay una chica de nombre Enriqueta. Es una joven de alma y de espíritu que al día de hoy tiene más de 50 años. Pero allá por los 90 era apenas una adolescente. Cuando estaba en esta edad, ella me dice así directo, dice, mira, no me voy a andar con medias tintas. Yo era un caos andante y para mi familia era un problema, porque a mí las normas y las reglas me causaban mucho conflicto. Vivíamos en una colonia que se pudiera decir que es privada, porque era una colonia, digamos, de un buen nivel económico, y era privada porque no llegaban ni camiones, ni transporte urbano a la mayor parte de la colonia, solo llegaba en la periferia. Entonces realmente dentro de la colonia solo se movían los dueños de las casas y el resto de personas andaban a pie y se iban a la periferia para ir a buscar el camión. Eso hacía que realmente dentro de la colonia te ibas topando los mismos rostros con el tiempo. Eran las mismas personas que tomaban sus rutas, que iban a los parques, que iban a las tienditas, porque había tiendas dentro de la colonia, era una colonia grande. Pero te dabas cuenta que era un grupo como muy cerrado y muy selecto. No en mal plan. En ocasiones gente de otras colonias llegaban a hacer ejercicio en los parques y ni quien se fijara en ellos. Pero a lo que voy es que si vivías en esa colonia, identificabas que no eran gente de ahí, así, rápido. Vivimos en esa colonia y en esa colonia ocurrió allá por los 90
que muchas de las casas que en un momento eran casas grandes y de lujo, los dueños o pasaron a mejor vida, o ya no les fue tan bien, o se mudaron, y algunas de esas casas se quedaron en venta, y como estaban tan grandes y costaban tanto, se comenzaron a quedar ahí descuidadas. Pues yo me metí a explorar esas casas. En ese tiempo no existía nada de exploración urbana y urbex no con ese nombre, pero a mí me llamaban la atención como no tienes idea. Ocurre que justamente enfrente de nuestra casa hay una casa medianamente grande que nosotros conocimos a unos adultos mayores que eran los dueños de ese lugar, pero un día simplemente salió un cartel ahí a la venta y a los meses estaba enrejada la casa. La casa ya tenía una reja, pero le pusieron una malla perimetral para que nadie pudiera meterse. Era como si me hubieran puesto un reto enfrente de mi casa que me decían, Enriqueta, a que no puedes meterte. Todos los días me levantaba, salía y donde me paraba fuera de mi casa, porque iba a ir a un parque o iba a salir con mi familia, me quedaba viendo la casa de los vecinos, solo pensando las 1001 maneras que iba a encontrar para meterme en ese lugar algún día. Pues la casa se va deteriorando con el tiempo. Pasa como un año, año y medio, y jamás yo había visto una persona haciéndole modificaciones ahí, o entrando a trabajarla o así. Un día mi mamá me ve que le estoy observando, pero así muy, muy enfocada, se pone detrás de mí, me pone la mano en mi hombro y me dice, eres igualita a tu abuela, igualita. Y entonces yo la volteo a ver y le digo, ¿de qué hablas, mamá? Y ella me imita, narrador, haciendo mi vocecita como burlona y me dice, ¿de qué hablas, mamá? Estás pensando cómo meterte, ¿tú crees que no te conozco? Yo le digo, mamá, no sé de qué estás hablando. Mamá, no sé de qué estás hablando, me vuelve a remedar. Me dice, tu abuelita era igual. Cada vez que había algo peligroso, desconocido, raro, igualita a ti, dice, igual que tú con tus mismos cabellos rojos de fuego, siempre la veías metiéndose en problemas. Yo aprendí de los errores de mi mamá y por eso soy una persona muy precavida, pero tú eres idéntica a tu abuela. Y voy cayendo en cuenta, narrador, que de mi abuela nunca he escuchado mucho de ella desde que nací, nunca he sido una persona cercana, porque mi familia no es de la ciudad en la que yo vivo. Mi mamá vivió con mi abuela, donde había nacido y crecido mi abuelita, pero después cuando se casó nos vinimos a vivir acá y hemos estado brincando de colonias hasta que llegamos a esta colonia, que te digo, es una colonia de un nivel socioeconómico bastante bien. Mi abuela pues no tiene tanta relación conmigo, yo ni siquiera la ubico bien en el rostro ni nada y lo que me dice mi cabello de fuego es porque soy pelirroja. Al final me hago tonta y le digo, mamá, yo a la abuela ni conozco, no sé ni de qué me estás hablando, y nada más me dice mi mamá, que cuando te metas no te cachen porque nos vas a meter en problemas. Y se mete otra vez a la casa. Y yo, ahí, narrador, donde me dijo eso, como si me estuviera hablando mi general, me puse mi mano derecha en la frente y le hice una señal como militar y agaché la cabeza para abajo como diciéndole, claro que sí, señora, por supuesto, no voy a dejar que me cachen. Y me quedé viendo la casa de enfrente, pensando en que esa semana me tenía que meter sí o sí. Ya había pensado 1001 maneras. A algún perrito en el pasado empezó a moverle la malla y la malla tenía una curvita en la parte de abajo, pero me quedé pensando que muy probablemente voy a salir con toda la ropa arañada y la espalda también, pues no valía la pena. Y vi que los huequitos en la malla sí permitían que mis pies y mis manos entraran. Lo mejor iba a ser 5 de la mañana, ningún vecino está despierto a esa hora, pero a esa hora hay un vecino en las cuadras que tiene gallos y empiezan a hacer un ruidazo con su canto matutino. Con ese ruido yo me voy a meter en la casa, nadie me va a escuchar porque voy a ser lo más sigilosa que puedo y voy a ir a ver qué es lo que hay adentro de esa casa de los vecinos que nunca la conocí cuando vivían ahí. Pues bueno, narrador, llego a la casa, que empiezo a subir y donde voy a meter al final la mano, que me sale una tarántula y que me aguanto el grito. Me agarro a otro lado, pero mira, mi mamá no se equivocó. Con mi mano izquierda le metí un trancazo a la tarántula y la mando a volar. Porque pues si no, ¿cómo le iba a hacer para moverme? Y después si me movía yo dije, me va a seguir. Entonces mejor le pegué para que entendiera quién mandara. Me brinco al otro lado de la reja. Voy caminando hacia la casa. Los gallos ya habían empezado a cantar desde que empecé. Y donde llego a la entrada principal, que me meto un tope en la cabeza con la mano. Y me digo, Enriqueta, pues ¿a poco crees que te iban a dejar la entrada principal abierta? La entrada cerrada. No me había puesto a pensar que no me iba a poder meter por ahí. Pues me voy por las ventanas más cercanas, cerradas también. Del lado derecho había como una cochera que iba hacia abajo, son casas grandes. Es un caminito fácil de unos 30 metros que iba con un declive, una inclinación como hacia dentro de la casa. Me voy pegado a una pared escondida y voy caminando para allá
y me topo una puerta que está semiabierta, vieja, llena de telarañas, y dije, no hombre, esta sí se les olvidó o en algún momento se metieron, no sé, pero por aquí es y por las telarañas me dan tranquilidad. Hace un montón de tiempo que no la abren. Intento que no haga ruido, no lo logro porque rechina pero horrible, pero mira, fueron 2 segundos y después de eso me meto rápido, presto atención si hay ruidos en la casa por si hay alguna persona y nada, comienzo a respirar cada vez más tranquila, espero que mi corazón baje sus latidos. Empiezo a hacer unos ejercicios para ir soltando mi cuerpo, relajarme. Y en la mochila, yo no sé por qué a mí me dio tranquilidad llevarme un martillo. Así es que abro mi mochila, saco mi martillo, pongo la mochila ahí en la entrada, porque si no nada más me va a estorbar. Y mira, también es que una piensa qué es lo que puede pasar. Y si alguien me persigue dentro de la casa, me puede agarrar de la mochila y después ya me agarró. Nada de eso. Yo la dejo ahí en la entrada y llevo mi martillo en la mano derecha. Dije, ay Diosito del que me tope. Ojalá que la casa esté vacía. Y empiezo a subir las escaleras que van hacia el primer piso, porque estoy en este pedazo de sótano que no da a ningún lado. Y voy subiendo las escaleras y cuando llego al último escalón me dio miedo. La casa se sentía bien rara. No te sé decir exactamente qué, pero no se sentía normal. No era como una casa abandonada como las muchas que había entrado en la colonia. Era como si me estuvieran ya observando, como si me estuvieran esperando o como si hubiera un guardián que se puso alerta en el momento en el que entré. Se sentía mucha tensión en el aire y es algo que ya cuando has huido de lugares donde hay gente que no quieres que te vean, te das cuenta. Y ahí me di cuenta que había alguien tal vez, pero algo es la palabra más exacta. Empiezo a avanzar por el pasillo muy lenta, pero también haciendo ruidos. Porque dije, donde haga ruidos van a creer que soy muy torpe, van a acercarse haciendo ruidos y yo huyo rápido, estoy muy cerca todavía de la salida. Así es que hago unos ruidos, no regresa nadie a ruidos de ahí, se escuchan muchos ecos, cuando doy pasitos no puedo hacerlos silenciosos, suenan ecos. Dije, pues ya ni hablar, rompo por completo lo que quería hacer que fuera como más silencioso y pues ya no se puede, entonces rompo mi postura y mi estrés y me pongo muy atenta a todo lo que pasa en mi entorno. Así es que comienzo a caminar más relajada, prestando mucha atención a todo lo que está a mi alrededor, cuando me tardo en darme cuenta de lo obvio. Mis ojos no se tienen que acostumbrar a la oscuridad dentro de la casa, porque la casa no está oscura, y eso no está bien. Desde fuera las ventanas se ven tapadas por cortinas. Son más o menos para ese momento las 5:45 de la mañana, narrador. No hace sol todavía, y si salió la luz es mínima, y adentro de la casa se ve luz. Y ahí es donde digo, algo aquí no anda bien, algo aquí anda mal. Y me tardo todavía más, porque era algo que yo no tenía experiencia, en saber qué está emitiendo la luz. No son focos, son velas. Hay velas. No las tengo enfrente, por eso no lo distinguí luego. Pero cuando veo que la luz se mueve y proyecta sombras que se mueven también, me recuerda a un monasterio que fuimos muchos años atrás, mi mamá y yo, ella para hacer unas oraciones y había unos santitos con unas velas y como fuimos en la tarde, en la pared se proyectaban y era exactamente esa imagen. El problema es que las imágenes que estoy viendo proyectadas aquí se ven encorvadas, no se ven bonitas y una tiene cuernos y se me hace muy raro. Así es que camino con mucho sigilo y cuando voy dando una vuelta, escucho a una persona que sopla, veo que se apagan unas luces, a mí se me pone la piel como de gallina y hablo bien fuerte. ¿Quién está ahí? Como si fuera mi casa. Y nada más escucho que alguien sube por unas escaleras que no sé dónde están porque yo no había estado en esa casa nunca antes y escucho cómo caminan en el segundo piso y después comienzo a escuchar a lo lejos unos pasos que se meten en habitaciones, puertas que se abren y que se cierran y más pasos y se me ocurrió algo que me dio mucha risa. Esa persona está más asustada que yo. Ya la hice. Así es que comienzo a caminar y voy hablando fuerte. ¿Quién está ahí? ¿Qué están haciendo en esta casa? ¿Por qué están aquí? Esta casa debería de estar sola. Y donde voy diciendo eso último, que me topo así de frente a frente porque le estoy dando la vuelta a una de las paredes, que es donde creo que me voy a topar las escaleras, y así de frente, una gárgola que parece un demonio. No, cállate la boca, cállate. Me aguanté el grito, pero mi cuerpo reacciona raro. Con la mano le toqué la cara y le dije, cállese, silencio, no nos vayan a escuchar. Y me empecé a reír para mí, como que era mi forma de tranquilizarme, no sé, ni te sé decir por qué actúo así. Pero oye, empiezo a caminar al lado de la gárgola, y al lado de la gárgola hay otra estatua alargada que trae una guadaña, y veo y es una muerte con una túnica.
y al lado de esa hay uno que es como una mujer que trae unas serpientes en la cabeza y tiene una cola como de demonio, y después al lado de esa se ve como un diablito que está en una posición donde trae las manos levantadas y un pie también. A mí me dio la impresión como si estuviera bailando, y voy viendo que son puras estatuas grandes de demonios. Ya me empezó a dar miedo. Volteo a la pared izquierda porque son unas escaleras como en forma de caracol, pero parecen escaleras de castillo antiguo. Son unos escalones grandísimos de mármol. Y del otro lado hay unos cuadros grandes, pinturas sabrá Dios si al óleo o a otra cosa porque no conozco de eso, pero son pinturas enormes de monstruos, de personas siendo devoradas por diablos, de gente que está como en algún tipo de ritual y hay otras personas haciéndoles daño. No, me quedo muy impresionada porque después del cuarto cuadro veo un símbolo que parece como dos rombos cruzados y en el centro se forma una estrella. Veo eso y me empieza a palpitar muy rápido el corazón y escucho desde el fondo de la casa cómo se empiezan a abrir y cerrar puertas y otra vez vienen pasos para acá, pero ya son dos personas. Ahí es donde digo, eres una tonta. Pues ¿en qué momento tu vocecita iba a asustar a alguien? Fue a buscar ayuda. Estás en problemas, estás en peligro y tal vez ya te esperan por fuera. Y donde pienso eso, no, ahora sí entro en pánico. No había celulares en ese tiempo, o mínimo ya en la casa no teníamos, así es que no había forma de hacer nada. Lo que hice fue esconderme al lado de la puerta y no me equivoqué. Me quedé ahí pegadita y sale una persona que viene cubierta de cabeza a pies, se mete a la derecha como creyendo que me iba a encontrar en las escaleras y donde pasa esa persona me espero 5 segundos, estoy a punto de meterme y mi intuición me dice que no me meta y sale una segunda persona, pero entiéndeme, no vienen del fondo de la casa, del fondo de la casa vienen dos, por delante, por donde yo me metí, otros dos, en ese lugar hay gente. Y yo creía que la casa estaba abandonada y muy probablemente me metí donde no debía. Así es que aguanto la respiración lo más que puedo después de esa segunda persona y mi intuición me dice ya. Me voy caminando lo más lento que pueda y es ahí donde mi cerebro me muestra una imagen. La segunda persona que entró traía la mano fuera de lo que le cubría el cuerpo y allá adelante en la mano traía agarrada mi mochila. Ya saben que estoy aquí. Y ahí donde me viene la imagen, me acelero sin hacer ningún ruido, me voy hacia la puerta para encontrarla totalmente cerrada. Me la dejaron cerrada a propósito para que haga ruido. Y dije, pues aquí es todo o nada. La abro de golpe, haciendo todo el ruido del mundo, y comienzo a gritar mi nombre, pero nombre y apellido y dónde estoy. Y empiezo a decir, soy Enriqueta, la hija de Doña Mari. Vivimos en el número 162. Mis vecinos de enfrente, la casa abandonada no está abandonada. Hay monstruos. Soy Enriqueta, la hija de Doña Mari. Y empiezo a gritar eso. Yo creo que eso sí los alejó. Porque alcanzo a llegar a la reja, me subo por la reja y para ese momento ya varias casas de vecinos están prendiendo sus luces. Ya mi mamá está saliendo de la casa en bata y va corriendo, no traía ni las llaves, así es que no pudo abrir. Yo voy cruzando la valla, me brinco la reja de la casa y me meto. Cuando me meto me abrazan mis papás, un montón de vecinos afuera y acá la casa abandonada, nadie salió. Y dije, bendito Dios, bendito Dios. Los vecinos quieren saber el chisme. Mi mamá está muy asustada. Me pregunta que qué llevaba en la mochila porque le dije que me robaron la mochila. Y le cuento que llevaba las llaves de la casa. No, pues mi papá está asustadísimo porque dice, ¿quién sabe qué cosa te metiste? Mi papá junto con unos vecinos se ponen de acuerdo a irse a la casa de enfrente para ver qué carajos está pasando porque se supone que la casa la está vendiendo, tiene su letrero ahí, pero no han hecho nada, está cerrada como si la fueran a remodelar o a meterle lana. Nadie ha ido a comprarla. Y ahora su hija viene y le cuenta que hay unas personas que están haciendo cosas ahí, que hay estatuas de gárgolas y demonios y cuadros de gente haciendo como que rituales. No, mi papá se puso como loco. Yo te lo voy a decir así sincera. Mi papá, de una forma muy banal, lo que dijo es, nos van a bajar la plusvalía de nuestras casas. Y los vecinos enojadísimos dijeron, eso no se va a poder. Ese mismo día estaban todos los vecinos metidos en esa casa, se habían llevado a la policía, cerrajeros y dijeron, vamos a abrirla pero de cal a canto. Y le andaban hablando a los viejitos que la vendían para ver qué pasa. El teléfono que tenían ahí decían que era un teléfono como que no existía y el teléfono que tenían de los viejitos de antes, los antiguos dueños, nadie les contestaba nunca. Nadie sabía ni qué pasaba. Cuando yo les cuento hasta el día siguiente
qué fue lo que sucedió, porque para ese momento, o sea, todo ese día mis papás no van a trabajar, tienen que cambiar las cerraduras de la casa, todos los vecinos estamos al pendiente los unos de los otros, hay policías rondando en el barrio, están muy impactados por lo que está dentro de esa casa. Le decía a mi mamá, mi papá, que no le quería decir, o sea, que lo que encontraron allá adentro estaba muy fuerte, muy, muy fuerte. Cuando yo le digo a mi mamá acerca de los 2 rombos que formaban al centro una especie de estrella, se me quedó viendo y empalideció al instante. Nada de lo que le había dicho mi papá, ni de lo que yo le conté, la asustó tanto como eso. Me dijo mi mamá, se parece a esto, y me dibujó el símbolo en una servilleta. Yo no te lo voy a mandar, ahorita me vas a entender por qué. Y cuando yo lo vi, le dije, igualito. Y me dice, ay, mijita, estamos metidas en un problema muy, muy pesado. Se va directo al teléfono, llama por teléfono, es una conversación muy rápida, y es, mamá, te ocupamos acá en la casa. ¿Es urgente? Sí. ¿De ese tipo de urgente? Creo que sí. Cuelga y me dice tu abuelita que para mañana está aquí. Vive lejísimos, no vive en la ciudad. Ella hace más de 7 horas, narrador, de carretera. Entiendo yo que lo que pasó después de eso es que mi abuela se fue directo a la parada de autobuses y estuvo esperando hasta que saliera el primer autobús para acá y se vino. Al día siguiente, a las 3 de la tarde, estaba mi abuela llegando fresca como lechuga. Yo tenía mucho tiempo sin verla, te digo que yo no tenía mucha relación con ella. Y cuando llega, nada más, se sienta enfrente de mí, no se anda con miramientos, ni siquiera fue a saludar a mi papá ni nada, y me dice, a ver, hija, cuéntame qué fue lo que pasó, qué fue lo que viste. Yo empiezo a contar las cosas, me dio esa confianza, y después de eso, cuando le cuento lo de la estrella, nada más, se me queda viendo, aprieta los labios, mueve la cabeza de un lado a otro, y dice, viejo cabrón. Yo le había dicho que se fuera. Y yo no le entendí. Volteo a ver a mi mamá. Y mi mamá me hace una cara como de, déjala, algo trama tu abuela. Se va hacia su maleta que había dejado en la entrada de la casa. Saca como un pedazo de piel enrollado. Lo pone arriba de la mesa y dice, voy a necesitar que los 3 vayamos a esa casa ya. Pero antes de eso, tráiganme todas las fotografías de todos sus vecinos. Todas las fotografías que tengan de sus vecinos y pónganlas aquí en la mesa. Ahí mi papá interviene y me dice, suegra, ni siquiera llega y saluda y es una exagerada. Y nada más voltea y se le queda viendo a mi abuela, pero con unos pantalones, narrador. Y le dice, a ver, Miguelito, tú eres bueno para los negocios, te lo reconozco, pero de brujería sabes nada. Así es que o me haces caso o no sabes cómo le va a ir a ti y a tu familia. Y entonces mi papá le dice, me está amenazando, no seas bruto, los estoy defendiendo, te digo que de brujería sabes nada, tráeme las fotografías de tus vecinos ya, aquí está el hijo de su madre, aquí. Nadie entendía de lo que se me estaba hablando mi abuela, nadie, nada, para nada. Y de repente están poniendo todas las fotografías de vecinos y de familia, porque pues no, ni modo que las tuvieran así separadas, pero están sacando unos montones de fotografías y álbumes de fotos, y mi abuela va en friega y nada más va diciendo no es, y de repente una fotografía, aquí estás, ya sabía. Él, ¿dónde vive él? Y señala, es un tipo regordete, que yo ya he visto algunas veces, cabello cano, nariz así de bola. Y el tipo, por la forma en la que siempre se mueve cuando lo he visto, es una de esas personas súper fanfarronas, que les gusta llamar la atención, que siempre sabe más que el otro, que siempre termina diciendo como queriendo leccionar a los demás. Pero un tonto, alguien que nadie se toma tan en serio. Ese es él. ¿Dónde vive? Y entonces yo me quedo pensando, narrador, me llevo por algo que aprendí de mi mamá, me llevo mi índice a la lengua, me lo lamo y lo levanto como si me fuera a dar aire o algo así. Me quedo pensando y señalo. Y donde estoy señalando me doy cuenta que estoy señalando la casa del vecino de enfrente. Y estoy pensando de que ¿por qué estoy señalando para allá? Y le dije, él vive en la casa de atrás. No, si hasta eso es estúpido. El tiempo lo ha vuelto más torpe que nunca. Y nadie entiende. Y ahí mi papá interviene y le dice, ¿de qué estás hablando? Y dice, él es tu abuelo, mija. Él es tu papá, voltea con mi hija. No lo reconoces, yo sé. Es bueno disfrazándose el condenado, pero no conmigo. Conmigo no. Y él es el que está detrás de la casa que tienen enfrente. Y se los voy a demostrar. Nadie entendía de qué estaba hablando la abuela. Pero para este momento ya nos trae afuera de la casa. Trae esta tela enrollada que parecía como piel. Y va caminando hacia esta casa que ya había pasado policías, cerrajeros y todo. Rompe los cordones de precaución. Hay un oficial que está como en la entrada y le dice, voy a pasar. Y el oficial la ve como tan determinada que dice, sí señora, buen día.
y pasa esta mujer junto con el rollo que trae, nosotros vamos detrás, ella va caminando como si conociera la casa, esto fue una locura, y pregunta, todavía no han encontrado por dónde se escaparon, ¿verdad? Y dicen, ¿pero se escaparon quién? A ver, no me contaste que la niña se metió, sí, y no me contaste que cuando ella empezó a gritar la gente salieron de las casas y se metieron, sí, y no encontraron a ninguno, sí, no han encontrado por dónde se escaparon. Y todos se le quedan viendo como que, oye, qué intensa, tranquila señora. Pero pues lo deja pensando, y es cierto, no encontraron a nadie ese día. La casa estaba vacía. Y dice, es que de brujerías ustedes no saben nada. Ese es el problema. Y empieza a caminar en el segundo piso la señora, va abriendo puertas y empieza a decir, no, esta puerta es trampa, esta puerta es falsa. Y trae el rollo en una mano y de repente lo acerca a una puerta y de repente lo acerca a otra. Y de repente dice, es por aquí. Se mete en una habitación y le pide a mi mamá y a mi papá que muevan un closet. Y dice, pero un ropero grande así de madera. Y dice, se mueve fácil, el tipo no es fuerte. Es inteligente, pero no es fuerte. Empújenlo, se va a mover. Y lo están empujando y no se mueve. Y ella dice, al haber puesto un candado, abre el closet, busca algo le movió. Y el closet se mueve como si trajera rueditas. Y se le quedan viendo y le dicen, ¿cómo sabes? Porque lo conozco. No es inteligente para mí. Para ustedes sí, pero para mí no. Y yo sí sé de brujerías. Detrás de eso había una puerta, se mete por la puerta y detrás de esa puerta había un salón bastante grande para lo que podía como notarse desde fuera, un lugar bastante bien, pero vacío por completo. Va con este rollo, va caminando, llega a una de las paredes y dice, aquí es la salida. Y donde empuja una de las paredes es como una pared falsa, cede fácilmente, se abre hacia adentro y hay unas escaleras que comienzan a bajar y bajar y bajar y bajar y bajar. Y dice, vámonos sin miedo. Que es un cobarde, ya se fue. Ya se siente, ya no está. Bajamos unas escaleras, empezamos a andar a gatas por un túnel que tiene tierra, narrador. Y de repente estamos llegando a una pequeña compuerta, pero te estoy hablando de muchos metros andando a gatas. Y esta compuerta ya dice, se va a abrir porque se va a abrir. Y mi papá le dice, pero pues le pusieron cualquier candado, no seas mensa. Mejor vamos a hablar a la policía, nos estamos metiendo en la boca del lobo. Este no es menso, este sabe que venía yo, ya no está. Y con el rollo que traía, lo pega arriba y dice, ayúdenme empujando. Y donde empujamos, cede la puertita. Y me dice mi papá, ¿pero por qué no la cerraron? La cerraron con brujería, ya te dije que de brujerías no sabes nada tú. Nos metemos, estábamos en la casa del vecino de atrás, el señor ese de nariz de bola que te digo, el que señaló en la foto. Estábamos adentro de su casa. El viejo hizo un túnel de casa a casa. Yo estaba que no me lo creía. Y mi abuela dijo a grandes rasgos lo que yo te lo voy a medio completar. Dice mi abuela que cuando ella estaba estudiando, que te estoy hablando que estaba estudiando como para secretaria o algo así, se topa con un grupo de juniors. Y este grupo de juniors eran muy amigos de su jefe. Su jefe, un tipo delgado, que en ese tiempo se acababa de divorciar, que tenía mucho dinero, le empieza a tirar los perros a ella. Pero ella notó algo súper extraño. El tipo le daba como que muy mala pinta. Y los juniors que tiene alrededor no van. Este sujeto es como extraño. Te lo voy a explicar lo que yo entendí. Habla como una persona mucho mayor que la edad que aparenta. Pero mucho mayor. El español que utiliza parece del siglo pasado. Y él se da a entender y cuando está con personas diferentes se mimetiza. Pero cuando está solo y en confianza, habla como alguien que tiene más de 100 años de vivo. No articula las oraciones como normalmente lo hacemos. Ella dice que eso se le escapó cuando estaba solo con ella. Y ella empezó a decir que había algo raro. Los juniors, que eran muy amigos de él, cuando estaban fuera de ese lugar, eran tipos dueños de negocio muy empoderados. Sujetos con los que te topabas en la calle, déspotas muy agresivos. Pero con él eran unos perros falderos. Y a ella se le hacía muy extraño, entonces empezó a investigar. Se topa algo muy raro. Y es que en esa empresa, 2 años atrás, hubo 2 muchachitas que se parecían mucho a ella. No por lo pelirroja, pero sí por el cuerpo que tenía muy delgada, ciertas curvas, que las 2 muchachas desaparecieron y no las habían encontrado. Decían por ahí que se fugaron con uno de los clientes que ya después nunca vino, y ella cuando vio esa noticia que nunca se había topado con ella, algo se le hizo muy raro. ¿Por qué nadie habla de eso en la empresa? ¿Por qué nadie en la colonia habló de esto? Porque ella vivía muy cerca de ahí. Así es que se mete a investigar y le tomó como 1 año y medio ir entendiendo que ahí en esa empresa eran como 2 fachadas. Por un lado, vendían papel. Por el otro lado, tenían un culto, como una secta.
y tenían ropas y uniformes y se daban cuenta todos que eran parte de la secta, porque en la muñeca la gran mayoría tenían 2 rombos cruzados y al centro se formaba una estrella. Ella se da cuenta que todos son perritos falderos de él, porque este tipo, aunque se comporta como un fanfarrón, parece que no dice ser quien realmente es. Y él es otra persona, nada más que la gente no lo entiende, solo reaccionan. Comenzó a investigar y no le entendí bien, narrador, porque mi abuela ya después de eso nunca nos vuelve a hablar del tema, pero comenzó a investigar y encontró el lugar donde estaban los 3 cuerpos, las 2 muchachas y el cliente. Los utilizaron en uno de los templos de este tipo. Para este momento, ella y él eran novios, pero ella estaba con él porque ya no era tonta. Sabía que le había echado el ojo encima y si no le seguía el juego iba a ser la siguiente víctima. Ya sabía con quién se estaba metiendo. Todo en este tipo era falso, todo en este tipo era mentira. No hemos llegado a nada de brujería todavía, ¿eh? El punto es que comienza a rascar más, a indagar más y empieza a obtener información, datos de personas involucradas, nombres, familias completas, desde cuándo empezó, de qué se trataba, y todo eso por pequeños archivos que iba encontrando aquí y allá. Como era la secretaria a mano derecha y tenía acceso a un montón de cosas de la empresa, pero también acceso a las empresas de todos sus compinches, ella se fue metiendo de poco en poco sin hacer ruido y empezó a documentarse. Y descubre que en una colonia de mucho dinero de aquella época, de allá de su ciudad, había una casa que es mencionada una y otra vez en varios documentos. Y sabe que ahí, en ese lugar, hay algo. Y tiene que descubrir qué es. Así es que un día va para allá y cuando llega, cuando no existían portones eléctricos, un par de cocheras enormes se abren y cuando se abren, ella sabía que ya la habían descubierto. Así es que se envalentona mi abuela, se mete caminando sin chistar y donde va llegando, la puerta principal, una puerta enorme del tamaño de 3 personas una arriba de la otra, se abre frente a ella, ella entra en la casa y siente como desde detrás alguien le toca un hombro 2 veces y empieza a sentir donde el sueño le gana y ya no se puede mover. La casa todo es un loft, no hay muros, no hay paredes, todo es un gran primer piso y está lleno de pequeñas esculturas de demonios, de una escultura de una mujer que trae como unas serpientes enrolladas en la cabeza, una muerte que lleva una guadaña y otros demonios que la descripción haría que me desmonetizaran a este video si es que no la puedo hacer. Pero estaban todos por todas partes, el lugar estaba lleno de velas y en las paredes había fotografías de todas las personas involucradas en el culto, pero había algo muy extraño. En una pared están todos los que ya conoce, debajo de ellos sus hijos y debajo de ellos algunos nietos, pero en la otra pared están sus tatarabuelos, los abuelos de ellos y los padres de ellos, pero en otra pared ya hay gente que no conoce y no ha visto, pero terminan en los tatarabuelos. Y es donde empieza a decir, son todas las generaciones, o sea, esto es de hace mucho tiempo. Todo esto mientras está en el sopor, pero la abuela como que tenía una visión muy aguda y logra mover los ojos de aquí a allá. Ya había perdido, ya no tenía nada que hacer, pero te digo, hay gente que es muy extraña ante el miedo y en lugar de hacerse pequeña, esta mujer aprovechó cada segundo. Y es ahí cuando se topa de su lado izquierdo 3 fotografías. Una con unas personas que se ve que llevan ropa de alguna tribu africana, también por su color de piel era muy evidente que no eran latinos, eran personas de piel sumamente oscura y por el tipo de ropa en alguna parte lo pudo identificar, pero ella identifica africanos. Por otro lado, un grupo de personas de rasgos asiáticos y por otra parte, un grupo de personas muy altas y que se ve que tienen la piel sumamente blanca, pero la ropa, las vestimentas y las fotografías se ven antiquísimas. Si les das 80, 100 años, fácilmente le das. Y es muy raro, porque en las 3 desentona una persona. No es la misma, es diferente en todas. En una es un sujeto chaparrón, llenito, que tiene el cabello chino. En otra es un sujeto alto, que tiene como los labios muy ensanchados. Su piel la tiene de color oscuro, pero se ve un oscuro raro, como si fuera tinta. Es extraño, es un color que no se ve tan natural. Y en el otro es una mujer, y es una mujer que tiene como una forma del rostro muy llamativa, pero su mirada tiene algo cargado, y entonces escucha una voz que ella ha escuchado muchas veces, y le dice, por eso me gustas, eres la más inteligente, nadie había llegado hasta aquí. Y enfrente de él tiene a su jefe, y su jefe le toca el hombro, ella se puede mover, le dice bienvenida, diste con todo, y ella, sin tenerle miedo a la situación, va caminando las 3 fotos
Y le dice, ¿eres tú? Y entonces él se ríe y le dice, ¿cómo sabes? Te distingo, eres tú. Y entonces él dice, sí, tú sí entiendes de brujerías. Y mi abuela después de eso cerró la boca porque encontró algo en la casa de ese señor. Y dijo, les dije que se fue, ya no va a volver. Y habló en voz alta y dice, y sé que me estás escuchando, imbécil. Deja a mi familia, porque lo que te robé, tú sabes que es lo que te puede llevar al otro mundo. Déjanos en paz, porque a mí no me va a temblar la mano si te encuentro. Se salió de la casa de ese señor. Nadie estaba entendiendo bien lo que estaba pasando. Nos fuimos detrás de ella. Llegó a la casa, metió todas las cosas en su maleta y dijo, van a estar bien. Y se fue. Y después de eso, yo solo la vi el día en el que falleció y fuimos a su velorio. Y con esta historia, mi querida familia nocturna, hemos llegado al final de esta oscura fogata de historias. Pero, antes de terminar, quiero preguntarles, familia nocturna, ¿ustedes saben algo que yo no sé? Y es algo que yo dije, pero ustedes lo saben y para mí es un secreto. Este video se está estrenando el lunes. Hoy es lunes. Y si eso está ocurriendo, eso significa que ustedes ya saben qué tal estuvieron las fogatas en Mérida y en Cancún. Y yo todavía no sé. Así es que por favor déjenme en los comentarios qué tal, qué les conté en el Sábado de Sombras, cómo estuvieron las cosas. Sí hubo Sábado de Sombras, ¿verdad? Porque si no, va a ver el narrador. ¿Cómo que no hizo el Sábado de Sombras? Espero que sí lo haya hecho. Confío en él. Pero, familia nocturna, cuéntenme qué tal estuvo entonces, qué les conté de la fogata en Mérida y en Cancún. Y prepárense, porque ya esta semana nos vemos en Puebla y en Pachuca, que el Teatro de Pachuca. Ay, no, ahí las historias ahí sí me van a dar miedo hasta a mí. Ahí se va a poner bueno. Ahora sí, dicho una vez esto, mi querida familia nocturna, nos vemos en las fogatas en tu ciudad el próximo jueves y en el Sábado de Sombras. Pero antes de que nos veamos el próximo jueves a las 9:15 de la mañana, que es cuando estrenamos el episodio, te deseo que tengas, antes de que te suscribas, te deseo que tengas dulces pesadillas. Bye bye. Tengo una propuesta para la familia nocturna. Estamos de acuerdo que en tiempo estuvimos muy bien. Estuvieron las historias buenas y largas. Sí, estuvieron bien padres. Pero tengo una propuesta para la familia nocturna. Para la familia nocturna. A ver. Si ustedes revisan ahorita el botón de suscripción y le pican, el narrador nos va a contar otra historia. ¿Pero cómo me voy a dar cuenta yo? Yo confío en la familia nocturna. O sea, voy a contar la historia sí o sí. Sí. Mira, yo estoy seguro de algo. La familia nocturna dijo también sí con tu sí. Porque ya me los tienes bien chiflados. Pero es que sí se lo merecen. Sí se lo merecen. Y oye, he estado viendo que te mandan muchas felicitaciones y te quieren mucho porque los estás defendiendo. Me estoy de repente convirtiendo en el malo de la película Familia Nocturna. No es mi intención, pero gracias por decirte el más allá porque llego al final del episodio a veces realmente así como que cansado. O sea, es una descarga de energía tremenda. Ustedes no lo sienten. La vocecita del más allá sí lo siente un poquito más. Por eso de repente me dice, me voy, regreso. Pero te agradezco mucho porque ahí das como ese último suspiro de, ¿sabes qué? Y aparte sí me quedé con una que sí la quiero contar. Hoy se cumple una de esas. Hay un amigo del canal que no tiene idea. Yo le digo maestro porque le he aprendido un montón de cosas. Hemos interactuado pocas veces en el canal, en 2 ocasiones a lo largo de estos años, pero es el ingeniero Cantalapiedra. Amigazo, le tengo mucho afecto, tipazo, y aparte les recomiendo abiertamente vayan a escuchar el canal de Relatos del Lado Oscuro. Buenísimos los episodios, buenísimos, yo soy súper fan. Sacó un episodio que a mí me dejó muy impactado. Yo no se los recomiendo que lo escuchen de noche, porque aunque está manejado de manera pero brutal por el máster, sí es un tema delicado. Entonces yo le diría escúchenlo de día. El episodio dice en la portada exorcismos, pero después no sé si se llama cuidado con los exorcistas o auxilio de los exorcistas o exorcistas en apuros. Está bien impactante porque habla de que hay temas que son tan delicados que tienes que tener cuidado y no porque seas tú, yo o el que sea, vas a salir bien librado de esos temas. Y cuenta casos de exorcistas que realmente fueron muy afectados por eso. No les voy a dar demasiados spoilers, porque en serio es un episodio que vale la pena. La cantidad de datos que da ahí es impresionante. Pero hay uno del que sí les quiero hablar. Habla de un sacerdote que a partir de ahí me ha generado una gran intriga para saber más de él. Ya de hecho adquirí algunas cosillas relacionadas con este sacerdote, que en paz descanse. Se llama Malachi Martin. Este sacerdote entiendo que fue hasta asesor de obispos
y cercano a la figura del Papa por los años 60 o 70, pero es un sujeto que más allá, porque a veces se da una falsa idea y se cree que por estar dentro de una religión transformas instantáneamente en un fanático extremista. Hay personas muy cuerdas con los pies en la tierra y este tipo era de ese estilo. Un dogma de fe puesto, tiene una creencia de fe 100%, o sea, no dude en su fe. Pero es un tipo que tiene licenciaturas, maestrías y doctorados, y no en fe. Lo tiene en historia antigua, en lenguas muertas, en antropología, en mil cosas. El tipo era un experto en muchas áreas y era alguien como sumamente versado en una gran cantidad de temas. Llega un momento en el que, por su historia, que esto le pasa a muchas personas, no a todas, pero les pasa a muchas, también a muchas no les pasa. Él es jesuita en la Iglesia Católica y él decide como ya no ser sacerdote y pide la dispensa de todo esto. Cree en su fe y de hecho él mantiene el voto del celibato, pero dice que ya no quiere estar como tan dentro de la iglesia, quiere llevar una vida aparte. Y se va a Estados Unidos y comienza a vivir allá y empieza a hablar de cosas muy fuertes. Él abre unas teorías de conspiración que para él no son teorías de conspiración. Él hablaba que si tenía datos firmes y fuertes. Personas muy cercanas a él eran personas que trabajaban en la CIA. Entonces, no es por darle de más un título a alguien, pero te estoy hablando, pues ya son personas de cierto nivel o de jerarquía o de puestos. Y Malachi Martin fallece en circunstancias súper extrañas. Resulta que hay un sacerdote amigo que le habla y le dice, oye, hay un caso de una chica que es algo muy, muy mal, o sea, está muy mal esto, es una posesión, pero es una niña de 4 años. Este sacerdote estaba buscando toda una red de pederastía. Para la gente, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis de la historia, es bueno no dejarnos llevar por la ola que lleva hacia pensar de una u otra manera. Es mejor indagar en el tema y analizar y hacerse una idea personal, obviamente bajo un buen juicio, porque hay muchas aristas en ese tema que es tan complicado, que por cierto muy probablemente me vipiaron. Es un tema de abuso de adultos, pero muy chiquitos que no son adultos. Espero que con eso me dé a entender. Pues sabemos que en la Iglesia Católica ese es un tema que ha sido muy cuestionado en muchos años, pero ha habido gente dentro que hace las investigaciones. O sea, te habla de una red oculta. Y este padre está haciendo esa investigación cuando se topa el caso de una niña poseída. Va a hablar con Malachi Martin. Y Malachi Martin había hecho un grupo de exorcistas fuera de la iglesia, lo cual no estaba bien, pero él lo hacía como una búsqueda de auxilio hasta donde entiendo. Tengo que investigar más al respecto, pero él le dice que va a apoyar, van a ayudar, van a revisar. Y en el momento en el que van con esta niña, las cosas salen de control muy fuerte. Él menciona que no están frente a un demonio cualquiera, que ahí estaba uno de alta jerarquía. Y te estoy hablando que él se codeaba con exorcistas. Entonces él sabía de este tema y dice, esto no es normal. Esto está totalmente fuera de lo habitual. La niña, cuando lo ve, se empieza a reír con una voz gutural y el lugar empieza a cimbrarse, empieza a moverse. Y la niña le dice, así que tú eres Malachi Martin y crees que la puedes ayudar a ella. Y se vuelve a reír, el lugar se cimbra y el padre Malachi Martin, ya está muy grande en años. Ya es una persona ya mayor en ese momento y sale de ahí perturbado. Algo decía, es que aquí algo está mal. O sea, algo estaba ocurriendo que él le quitaba la paz. Se va a su casa y no logran hacer ya una segunda oración. Esa chica fue atendida por los Warren, porque los Warren, más allá de las películas que ves al día de hoy, sí fueron personas involucradas en casos que verdaderamente estaban ahí, algunos inexplicables, otros extraños. En especial, van a buscar ayuda de los Warren, no resuelve nada, la familia sigue buscando ayuda, da con este sacerdote amigo del padre Malachi, llega con el padre Malachi, hacen estas oraciones, el padre Malachi se va de ahí muy incómodo, llega a su casa y 2 días después está en el hospital. Está muy grave, muy grave y va a fallecer ahí. Pero antes de fallecer, le revela a uno de sus compañeros más cercanos, estaba en mi casa y esa cosa que tenía la niña me levantó en mi casa por los aires y me arrojó por las escaleras.
Y eso fue lo que lo terminó matando. Entonces, Familia Nocturna, les recomiendo el canal del ingeniero Cantrapiedra. También les recomiendo el canal de Hablemos de lo que no existe clips, porque hay muchas historias ahí que hemos contado que ya no se acuerdan, pero esta historia en especial de exorcistas se la recomiendo que la vean de día. Así es que si esto lo estás viendo de noche, vete al canal de clips y mañana en la mañana visita el canal del ingeniero y mándale saludos de parte del narrador y la Familia Nocturna. ¿Qué tal? ¡Qué fuerte! Está dura, ¿verdad? Si saben más de Malak y Martin, ahí me avisan. Bueno, Familia Nocturna, nos vemos el próximo jueves. Vocecita al más allá. Muchas gracias, narrador. Cuídate mucho. Bye bye. Que tengan dulces pesadillas.